Hola, Dios te bendiga. Vamos a compartir la palabra de Dios nuevamente en este día. Y bueno, quiero compartir este resumen de la palabra que estuvimos mirando hoy nosotros, esta tarde en la iglesia. Y bueno, justamente es un tema tan necesario para la iglesia. ¿Por qué? Porque nuestro tema de hoy es la unidad. Y antes que nada quiero leer un pasaje de las Escrituras que se encuentra aquí en la epístola de Pablo a los Efesios y que nos va a dar la base para lo que yo quiero compartir con vos en esta hora. Y es lo siguiente. Efesios capítulo 4, vamos a leer los versículos 1 al 6 inclusive. Y dice así la palabra de Dios: yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuiste llamados, dice Pablo, con toda humildad y mansedumbre, soportando con paciencia los unos a los otros en amor. Y atención a este texto, número 3, que dice: solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Un cuerpo, un espíritu, como fuiste también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Amén. Qué hermosa palabra esta de la epístola a los Efesios. En realidad, como yo compartía hoy, la epístola a los Efesios es maravillosa y contiene una gran enseñanza universal. Es una epístola universal, es para todas las congregaciones, para todos los cristianos de todos los tiempos, ¿sí? Así que nos deja una gran enseñanza sobre la unidad. Entonces quiero compartir así rápidamente, porque no tenemos mucho tiempo, en el sentido de que no pueden ser muy grandes los videos que grabamos para subir en este lugar. Entonces decimos que la unidad no es una mezcla, ni es estar juntos, no se basa en la nacionalidad de las personas, no tiene su base, ¿no es cierto?, en la cultura de los miembros, ni en la raza, ni el color, como decía recién, la nacionalidad. En realidad la unidad de la iglesia no está basada en ninguna persona, ¿no es cierto? Entonces la pregunta vale: ¿cuál es la base para la unidad de la iglesia? Y justamente hacía hincapié yo en este versículo que leímos en el capítulo 4 recién de la carta a los Efesios. El versículo 3 que dice: solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Y aquí vemos que hay un solo punto que realmente nos tiene que interesar y al cual nos tenemos nosotros que abocar, ¿verdad? Y es, primera instancia, ser solícitos, ¿no? Y yo estaba buscando en el diccionario las acepciones, la cantidad de acepciones que tiene la palabra solícitos y la palabra guardar también, ¿verdad? La palabra solícitos, por ejemplo, me dice el diccionario de lengua castellana que significa diligentes, cuidadosos, poniendo todo empeño, ¿no es cierto? Alguien que pone todo empeño, un esfuerzo continuo. Y bueno, ese esfuerzo continuo, esa solicitud, ¿en qué la tenemos que poner? Dice la Biblia: en guardar. Guardar también tiene varias acepciones. Primero y principal, esta unidad de la iglesia es algo que ya existe, no es algo que nosotros podamos crear, no es algo que nosotros podamos fabricar, ¿no es cierto? Sino que es algo, lógicamente, que nosotros tenemos que lograr descubrir o lograr con nuestras actitudes cristianas, con nuestra forma de vivir la vida en Cristo, con nuestra conciencia de cuerpo, lograr que se manifieste esta unidad que ya existe, como te decía, y que nosotros sí estamos llamados a guardarla, a cuidarla, a vigilar, a defender, a ponerla aparte, a ponerla a salvo. Bueno, ¿no es cierto? Eso es lo que significa, o las acepciones que tiene la palabra guardar. Entonces,
¿qué sacamos de esto? Que la unidad es algo que ya existe, es algo que ha sido creado por el Espíritu Santo, no por nosotros, no lo podemos nosotros crear, no lo podemos fabricar. Sí, el Señor Jesús oró para que nosotros seamos uno. Le dijo en el capítulo 17 de San Juan, es en su oración sacerdotal tan maravillosa, le decía al Padre, Padre, como tú en mí y yo en ti, así que ellos también puedan ser uno en nosotros. Y por eso decía él que nos había dado su gloria. ¿Para qué? Para que podamos ser uno, ¿verdad? Si no, no lo podríamos lograr. Entonces, el Espíritu Santo hace una obra en nuestros corazones, de forma que nosotros podamos ser aptos para guardar la unidad del Espíritu Santo. Algo que ya existe, algo que nosotros no podemos fabricar, sí podemos encontrar, sí podemos hacer que se manifieste en nuestro grupo, en nuestra congregación. Y bueno, yo quiero decirte que hay cosas que hacen que nosotros podamos guardar la unidad. Y una de esas cosas es que nosotros verdaderamente mantengamos puro el Evangelio de las buenas nuevas de Jesucristo. Esto podemos también ver en Filipenses 1:27, que nos habla de esto, o en el mismo capítulo 2, de Filipenses, del 1 al 5, donde nos habla de cultivar el amor fraternal, ¿no es cierto? Son dos cosas importantísimas. Una, mantener puro el mensaje del Evangelio de Jesucristo, algo que en este tiempo estamos viendo que no se guarda, ¿no es cierto?, totalmente. A veces, no sé por qué, porque nos gusta, porque nos conviene, porque no queremos ser tan duros o tan austeros en ciertas cosas, es como que nos sentimos como obligados a abrir un poquito, como quien dice, las posibilidades para que la gente no se sienta ofendida por ciertas cosas que antes decían que nosotros o que el Evangelio te prohibía, ¿no es cierto? Antes decían, no, yo no quiero ir a esos lugares porque te prohíben esto, te prohíben lo otro, no te dejan acá, no te dejan allá. Y ciertamente era verdad algunas de esas cosas, pero lo que se prohibía, que estaba yo creo mal enfocado, eran ciertas cosas, como decía el apóstol Pablo también, aquellos que te dicen no toques, no manejes, no gustes, no hagas esto, no hagas el otro. En realidad, el Evangelio de Jesucristo no es una serie de prohibiciones ni nada por el estilo. Yo creo que está bien en no prohibir nada, sino enseñarle a las personas a vivir el verdadero Evangelio de Cristo, y entonces es el Espíritu Santo el que va a hacer esa obra poderosa en cada uno, y luego la persona misma es la que va a encontrar la posibilidad de cambiar, de dejar, de abandonar ciertos hábitos, ¿no es cierto? Y el Espíritu Santo va a ser el que obre en ese corazón. Así que nosotros como cuerpo tenemos que guiar, enseñar, y el Espíritu Santo va a ser el que va a edificar. Entonces, sí tenemos que mantener la pureza del mensaje, ¿no es cierto?, que a veces se está condicionando un poco, alivianando un poquito en ciertas ocasiones, y eso es lo que tenemos que tratar de seguir adelante, y especialmente entre los cristianos, ¿no es cierto? Por eso dice que cultivemos también el amor fraternal. Si habla de amor fraternal, es que está hablando de amor entre hermanos. También nos dice el libro de Hebreos que nos provoquemos al amor y a las buenas obras. Entonces, esto no es con las personas que uno le habla de Cristo, que les da el Evangelio, el mensaje, sino entre nosotros, ¿no es cierto? Porque estamos tratando de guardar algo, ser solícitos en que esa unidad espiritual permanezca, ¿no es cierto? Guardando la pureza de tener, como hemos leído al principio, un solo bautismo, una sola fe, un solo Dios, un Padre de todos, o sea, que haya una unidad de manera que las personas podamos todos estar en ese cuerpo en el cual somos miembros los unos de los otros, y todos los miembros estamos sujetos a la cabeza, ¿no es cierto?
y la cabeza es la que nos da vida. Entonces, la única manera de poder guardar la unidad del espíritu, y lo que yo quiero que quede claro en este comentario que estoy haciendo, es que la unidad es del espíritu. Y la unidad nosotros tenemos que guardarla, no conseguirla y no fabricarla. Yo no porque yo piense igual a otro hermano en Cristo, que tengamos las mismas ideas litúrgicas, las mismas ideas de la organización eclesiástica, las mismas ideas de doctrina, esto va a hacer que yo tenga unidad. Esto no es así, a veces confundimos las cosas y la unidad no existe. La verdadera unidad no existe, sino que existe el estar juntos y pensar igual, ¿sí? Si bien ayuda, debemos estar juntos y tenemos de una u otra forma que pensar por lo menos parecido, pero a veces podemos pensar distinto en algunas cosas o diferente y sin embargo mantener la unidad del espíritu, ser solícitos en guardarla. ¿Y cómo podemos hacer para guardarla? Bueno, manteniendo un corazón limpio, manteniéndonos en la luz. ¿Y qué es estar en la luz? Es decir la verdad siempre, desechar toda mentira, como dice más adelante ahí el capítulo de Efesios. Desechando toda mentira, hablar verdad, dice, los unos con los otros. Entonces, ¿por qué? Porque el apóstol Juan dice en su epístola primera allí que si decimos que estamos en luz, como Él está en luz, nosotros tenemos comunión los unos con los otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado, ¿sí? Ahora, si nosotros decimos que estamos unidos, que guardamos la unidad, pero no somos verdaderos, no venimos a veces con verdad a Dios, y mucho menos a nuestros hermanos en Cristo, es que se empieza a cortar esa comunión, y si se corta esa fluidez de la comunión con nuestros hermanos, también la sangre de Cristo no nos está limpiando de todo pecado, ¿no es cierto? Y yo ponía un ejemplo o graficaba de una manera simple, totalmente simple, y decía que si yo le aplico un torniquete aquí a mi mano, ¿no es cierto?, por acá, digamos por la muñeca, muy fuerte, la sangre va a dejar de fluir hacia mi mano y va a llegar un momento que esa parte de la mano se va a morir porque no fluye la sangre. Bueno, así la sangre de Cristo a veces no puede limpiar a partes del cuerpo de Cristo porque hay un torniquete de falta de perdón, hay un torniquete en esa parte del cuerpo, ¿no es cierto?, de falacia, hay un torniquete de que las cosas no son tan claras, ¿no es cierto? Hay sospechas, hay ira, hay enojos, contiendas, todas obras de la carne que no ayudan para nada a guardar la unidad del cuerpo de Cristo. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros realmente para guardar esa unidad? Es volvernos a Dios y cada uno de nosotros mirarnos en ese espejo maravilloso de la palabra de Dios que nos enseña tanto, ¿verdad? Y ser edificados, dejarnos edificar por las personas que el Espíritu Santo ha puesto para que nos edifiquen, ¿no es cierto? Como leemos ahí mismo en ese capítulo 4 de Efesios, que el Señor subiendo a lo alto llevó cautiva la cautividad, dice, y dio dones a los hombres y puso en la iglesia personas que Él mismo va a capacitar con dones ministeriales. ¿Para qué? Para la edificación de los santos. Entonces, si nosotros nos dejamos edificar correspondientemente como Dios quiere que seamos edificados por Él, pero a través de hombres y mujeres de Dios, nosotros vamos a crecer, vamos a avanzar y vamos a conocer lo que Dios quiere, que es que verdaderamente seamos o nos volvamos solícitos en guardar la unidad del Espíritu. ¿En qué? Dice, en el vínculo de la paz. Qué hermoso. Y nunca le pongamos ningún torniquete a ninguna parte del cuerpo de Cristo. ¿Qué quiero decir con esto? El cuerpo de Cristo somos todos, o lo integramos o lo componemos todos los nacidos de nuevo, ¿verdad? Todos los que tenemos el Espíritu de Cristo en nuestros corazones y vamos creciendo, vamos creciendo de gloria en gloria, de triunfo en triunfo en la vida cristiana, vamos triunfando sobre la carne, sobre todas las tentaciones, y vamos creciendo y vamos siendo edificados. Y así podemos hacer o lograr, mejor dicho, lo que está escrito en el Salmo 133, que dice, mirad,
cuán bueno y cuán hermoso es ver a los hermanos juntos y en armonía, ¿sí? Porque una cosa es estar juntos, como decía hace unos momentos, y otra cosa es estar armónicamente juntos. Otra cosa es estar en esa unidad que la hace el Espíritu, la da el Espíritu, la concede, la crea el Espíritu, ¿verdad? Es un hilo conductor espiritual que nosotros no vemos, pero que sí tenemos que ser solícitos en guardarlo, porque cuando existe eso, allí, dice la palabra de Dios, es donde el Señor envía bendición y vida eterna. Así que te invito a reflexionar sobre esto y si verdaderamente a través de tu vida o a través de tu congregación, de tu grupo, lo que sea, no está viniendo bendición en el área que sea, como quisieras quizá, o no estás viendo salvación de almas, quizá no se está haciendo. No digo que lo sea, pero quizá, a lo mejor podés reflexionar en esta parte, quizá no se esté guardando absolutamente la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Si no se está guardando, no viene la vida eterna. Entonces no se salvan almas, porque a donde está guardado solícitamente, ¿no? Puesto a salvo, mantenido, como podríamos decir, la unidad del Espíritu en el cuerpo de Cristo, es allí donde las almas se van a salvar, donde milagros van a suceder, donde bendición va a fluir. ¿Por qué? Porque vamos a tener comunión los unos con los otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos va a limpiar de todo pecado. Para esto, lógicamente, mis queridos amados, necesitamos ser humildes y verdaderamente, como dice ahí Romanos, el apóstol Pablo también a los romanos, que debemos considerar al otro más que a nosotros mismos, siempre teniendo mayor consideración de nuestro hermano y no queriendo nosotros buscar las consideraciones para nosotros mismos. Dejemos a Dios que se encargue de todos los demás y nosotros verdaderamente seamos solícitos en esto y yo creo que vamos a ser grandemente bendecidos. La unidad es algo que necesitamos. ¿Necesitamos para qué? Como otras veces lo he dicho, para que el mundo crea que Dios envió a Jesús. Necesitamos guardar solícitamente la unidad del Espíritu y para que verdaderamente fluya y corra por nosotros este río de bendición de que la sangre de Cristo nos limpie de todo pecado. Yo espero que haya sido claro en este pensamiento de la unidad o sobre la unidad y que vos en tu vida, en tu grupo, en tu congregación, si está pasando esto, que no fluye esa bendición y esa vida eterna, comiences a investigar a ver si por una casualidad se ha abierto alguna brecha, alguna grietita donde se está escapando la bendición de Dios. Muchísimas gracias por compartir esta palabra y que realmente el Espíritu Santo te esté guiando a que la pongamos, tanto vos como yo y todos los que pertenecemos al cuerpo de Cristo, por obra. Amén. Dios te bendiga.